Good evening, everyone, Buenas noches a cada uno. and welcome to Men Like Trees. Bienvenidos a Hombres como Árboles. We are so glad to see you. Estamos bastante contentos de verles. My name is Kasan Wheatley, and this is my co-host, Yeseris Ramirez. Mi nombre es Kazan Whitley y este es mi copresentador, Yesares Ramírez. We have been banging away at this series called A Kingdom View at Politics. Hemos estado yendo a través de esta serie llamada Una perspectiva del reino sobre las políticas. And now we are in episode 4. Y ahora estamos en el cuarto episodio. So far in this series, we have established a few things. Hasta este momento en la serie hemos establecido algunas cosas. Number one, God is sovereign over all authority, as it says in Romans 13:1. Número 1, Dios es soberano sobre toda autoridad, como dice en Romanos 13:1. Number two, Christians are called to engage society, even as it's mentioned in Jeremiah 29, verse 7. Número 2, los cristianos están llamados a involucrarse en la sociedad, así como dice Jeremías 29:7. But the scriptures offer us caution and remind us that when we engage society, we must do it without idolatry or becoming obsessive, as it says in 1 John 5:21. Y la escritura es muy específica y nos invita a que cuando nos involucremos en la sociedad y procuremos entonces que no se convierta como un ídolo. Dígase que nos involucremos sin idolatría, como dice la primera carta de Juan 5:21. So now we come to an important question. Ahora llegamos a una pregunta muy importante. Is submission to government absolute? ¿Es la sumisión al gobierno absoluta? Or are there limits? ¿O será que hay límites? Ultimately, is it Christ or country? Y podríamos decir que al final es Cristo o es el país o la nación. Let's find out. Vamos a descubrirlo. So you may be wondering why I asked that question. Tal vez se estén preguntando por qué hice esta pregunta. Because we believe every believer will eventually have to face that tension. Porque creemos que todos los creyentes en algún punto tendrán que enfrentarse a esta tensión entre una cosa o la otra. What happens when government authority conflicts with God's authority? ¿Qué pasa cuando la autoridad del gobierno entra en conflicto con la autoridad de Cristo? We believe that the kingdom of God defines for us how we ought to engage in politics. Nosotros creemos que el reino de Dios es lo que define cómo nosotros nos involucramos en la política. That being said, let's talk about when submission is the norm. Y habiendo dicho esto, hablemos acerca de cuando la sumisión es la norma. Now, scripture clearly teaches submission to governing authority. La escritura claramente enseña la sumisión hacia las autoridades del gobierno. We are told to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good deed in Titus chapter 3, verse 1. Y se nos dice que nosotros debemos estar sujetos a los gobernantes y estar dispuestos para toda buena obra, allí en Tito 3:1. And Peter drives it home in 1 Peter chapter 2, verses 13 through 17 by saying this. Y Pedro lleva este punto a la expresión más clara allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, cuando él dice lo siguiente.
Therefore, submit yourself to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme, or to governors, or those who are sent by him to punish the evildoers and for the praise of those that do good. For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men, as free, yet not using our liberty as a cloak or a vice, but as bondservants of God. We should honor all people, love the brotherhood, fear God, and honor the king. Y él lo dice de esta manera: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no usando la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Simply amazing. Simplemente maravilloso. So, when we hear this, we understand that our obedience is not based on whether we agree with our leaders. Y cuando escuchamos esto, debemos entender entonces que la obediencia no está sujeta a qué tanto estamos de acuerdo con nuestros líderes. In fact, our obedience is based on our submission to God. De hecho, nuestra obediencia está basada en nuestra sumisión a Dios. So, here's a principle we understand. Submission promotes order. Y este es un principio en el cual creemos, que la sumisión promueve el orden. And it reflects trust in God's sovereignty. Y refleja esa confianza en la soberanía de Dios. And this ultimately applies to every nation. Y al final esto aplica a todas las naciones. Many times we falter as Christians when we put our emotions above what the Word of God actually says. Muchas ocasiones nosotros como creyentes fallamos cuando ponemos nuestras emociones por encima de lo que la palabra de Dios establece. Now, let's talk about the limits that submission does have. Ahora hablemos acerca de los límites que tiene la sumisión. Submission is not an absolute. La sumisión no es algo absoluto. And obedience is relative. Y la obediencia es relativa. So when human authority contradicts God's commands, a line is drawn. Así que cuando los designios de los humanos entran en contradicción con lo que Dios ha dicho, entonces hay que dibujar una línea. In the book of Acts, the disciples were captured, beaten by the Pharisees, and commanded not to preach in the name of Jesus again. En el libro de Hechos, los apóstoles fueron capturados, fueron azotados por los fariseos y se les ordenó que no predicaran una vez más en el nombre de Jesús. But they had the crazy idea to draw a line, and they said, we must obey God rather than men. Pero ellos tuvieron la idea, muy loca por cierto, de dibujar una línea y decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. And we see this principle consistent throughout Scripture. Y nosotros podemos ver ese principio consistentemente a través de la Escritura. In Daniel chapter 6, verse 10, Daniel continues to pray in spite of the official decree that no one should pray, with the penalty of death as the punishment. En el libro de Daniel capítulo 6,
Daniel continuaba orando a pesar de que se había dado un decreto de que nadie podía orar a ningún dios y tenía incluso la pena de muerte. And many of you may know the story. Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow down to Nebuchadnezzar's image and worship it. Y muchos de ustedes también sabrán la historia de Mesac, Sadrach y Abednego, que se rehusaron a inclinarse a la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. I mean, when I read the scripture sometimes, yes it is, I wonder, would I have been that brave? A veces, en ocasiones, cuando leo la escritura, yo me pregunto, me cuestiono si yo hubiese sido así de valiente. No, they didn't just rebel because it felt comfortable. Ahora, ellos no se rebelaron porque se sentía cómodo hacerlo. Neither did they resist by some whimsical preference. Tampoco se resistieron por una idea estrafalaria que ellos tuvieran. No, they stood firm in obedience to God because He required it. Ellos se mantuvieron firmes en la obediencia a Dios porque en ese momento era algo requerido. And that is actually the critical distinction that we're making here. Y justamente esa es la distinción crítica que estamos haciendo en esta noche. We are not advocating for rebellion and just rejection of the government. No estamos impulsando la rebelión o el rechazo a lo que el gobierno dicte. No, what we're saying is that civil disobedience is not just about disagreement. Lo que estamos diciendo es que una desobediencia social no es simplemente algo que tenga que ver con una diferencia de opinión. No, rather, it is about our obedience to Christ. Por el contrario, esto es algo que está ligado a nuestra obediencia a Cristo. And I want to caution some of us because what we hear is people that want to reject the government because someone is in office that they don't like. Y a lo que queremos llamar la atención de algunos es porque hemos estado viendo personas en oposición a las leyes de un gobierno simplemente porque no le agrada a quien está en la oficina. I want to caution us here because some of us will find ourselves not only in contradistinction to the government, we may find ourselves in problems with God Himself. Quiero traer también la advertencia porque algunos de nosotros no simplemente nos encontraríamos con algún tipo de contradicción con el gobierno, sino en ocasiones hasta con el mismo Dios. So, what can we do? Pero, ¿qué podemos hacer? I'm glad you asked. Let's talk. Me alegra que preguntaras. Let's talk about courage without rebellion. Hablemos entonces acerca de el tener valor pero sin rebelión. So, like the apostles in Acts chapter 5, verse 29, when we believers today take a stand, how should we do it? Entra aquí la pregunta, cuando nosotros como creyentes tenemos que tomar una posición o defender una posición, así como hicieron los apóstoles, ¿cómo lo hacemos? So, first of all, we must do it with conviction. Bueno, lo primero es que debemos hacerlo con convicción. We are not emotionally moved people as followers of Christ. Nosotros como seguidores de Cristo no somos personas que son movidas simplemente por sus emociones. Neither should we be driven about by emotions and news and politics. Por lo mismo, no podemos ser nosotros gente que se deja llevar de un lado a otro por las emociones o por las noticias o por la política. We must be people who are scripturally literate and who follow the will of God's Spirit. Nosotros tenemos que ser gente preparada en la palabra y que procura seguir la dirección del Espíritu Santo.
we must know God's word so that we can properly stand on it. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios de manera que de una forma correcta podamos estar cimentados en ella. Number 2, how do believers take a stand today? Y una segunda pregunta que tenemos, ¿cómo un creyente puede tomar una posición el día de hoy? With humility. Y la respuesta es con humildad. Even when we're refusing to obey governmental authority, we do not do it with arrogance. Aun cuando nosotros decidamos no estar de acuerdo con la autoridad de un gobierno, no lo hacemos con arrogancia. Even when Daniel didn't obey the king, he still showed respect for his authority. Aun cuando Daniel no obedeció el decreto que se había emitido de parte del rey, él no desafió su autoridad, él mostró respeto. The 3 Hebrew boys, again, they told Nebuchadnezzar, we will not bow down and worship your statue, but they did it from a place of submission to authority. Aún estos 3 jóvenes judíos que le dijeron a Nabucodonosor, no nos postraremos a adorar tu estatua, lo hicieron desde una postura de humildad y sumisión a la autoridad. Many Christians today that are troubled and bothered by politics end up saying things from their mouth that disrespect authority. Muchos creyentes el día de hoy que terminan siendo incomodados o molestados por la política, terminan diciendo cosas por su boca que al final irrespetan a las autoridades. We don't have to like the people that are in power over us, but we must fear God even when we speak about things that we don't like. Estamos de acuerdo en que no tenemos que querer o no tiene que agradarnos las personas que estén en autoridad. Sin embargo, sí tenemos que recordar nuestra sumisión a la autoridad de Dios al momento de hablar acerca de ellos. And if you read the scriptures that talks about submission to authority over and over again, you will see this point. You don't have to like them, but you do have to fear God and respect earthly authority. Y si ustedes verifican en cada ocasión que la Escritura habla acerca de la sumisión a las autoridades, tiene esa particularidad de decir, no tienen que agradarles las personas que estén en autoridad. Sin embargo, ustedes tienen que respetar la decisión de Dios de ponerlos allí y estar dispuestos a someterse a la autoridad. My final point on this matter, if you read the book of Jude, it describes Satan and Michael the archangel disputing over the body of Moses. Y si vemos en el libro de Judas, allí menciona la disputa que tuvieron el Satanás, el enemigo, y el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Of all the things that Michael could have said to him, Michael chose the higher authority by which to address him, and the Bible notes Michael said, "The Lord rebuke you." De todas las cosas que el arcángel Miguel pudo haberle dicho a Satanás, él decide decir que el Señor te reprenda. Utilizó la autoridad mayor que podría en realidad ejercer algún poder sobre el enemigo. Michael showed his submission to the higher authority in not competing with Satan as an equal. Esto muestra la sumisión del arcángel Miguel a una autoridad mayor cuando él decide no tratar de competir con Satanás como si ellos fueran iguales. You and I should do the same. Tú y yo deberíamos hacer lo mismo. All right. So, when believers take a stand, how should they do it? Number 3, with willingness to accept consequences. Así que nos preguntamos una vez más, ¿cómo los cristianos deben tomar una posición el día de hoy? Número 3, con la disposición de aceptar las consecuencias. So, Daniel and the Hebrew boys
They did not demand comfort. Y volvemos una vez más a mencionar a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. Ellos no exigieron comodidad. Rather, they trusted God regardless of the outcome. Por el contrario, ellos confiaron en Dios sin importar cuál fuera el resultado. And number 4, when Christians take a stand, they must do it with faith. Y número 4, cuando un cristiano toma una decisión o una posición, tiene que hacerlo con fe. They trusted that God was able to deliver them, and even if he did not, they would remain faithful. Ellos decidieron que Dios sería quien nos libraría, pero aunque no lo hiciera, ellos iban a mantenerse fieles. This is essential for every Christian believer today. Y eso es algo esencial para cada cristiano y creyente el día de hoy. If you look at the book of Revelation, it describes a very grim outlook. Si miramos en el libro de Apocalipsis, describe algo como medio sombrío. It describes many dark and terrible things that are going to take place on the earth. Describe varias cosas que son oscuras y siniestras que van a pasar en la tierra. The bright light in Revelation is the coming of Jesus Christ, and further on, the setting up of the celestial city, New Jerusalem. Pero la luz allí en el libro de Apocalipsis es el retorno de Cristo y el que se va a establecer una nueva ciudad, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. I don't want to minimize anyone's discomfort or displeasure. Así que en realidad no queremos tratar de sobreestimar tal vez la falta de comodidad o la falta de estar de acuerdo de algunas personas. And the political scene today is tumultuous. Sin duda alguna, el escenario político en el día de hoy tiene sus tormentas. Especially here in America. It may be different in other countries. Especialmente aquí en los Estados Unidos. Podría ser diferente en algunos otros países. But Jesus promised us to keep our eyes stayed on him because in honesty, what we're experiencing now is light compared to what is to come. Pero Cristo siempre nos pide que mantengamos nuestros ojos puestos en Él, porque lo que estamos experimentando ahora es algo bastante sencillo y simple para lo que viene en lo adelante. So we should anchor our faith in Christ and trust him all the more. Así que nosotros necesitamos anclar nuestra fe en Cristo y creerle cada día más. So it doesn't really matter who's in the White House or in any political world leader. Our faith and our worldview is shaped by the kingdom of God. Así que sin importar quién esté en la Casa Blanca o en la Casa de Gobierno de cualquier país del mundo, nuestra fe tiene que estar basada en Cristo y ser moldeada por el reino de Dios. And so to review, when a believer, when a kingdom man is going to take a stand, we ask the question, how does he do it? Así que para hacer una pequeña revisión una vez más, cuando un creyente tiene que tomar una posición, nos preguntamos, ¿cómo se hace? First, with conviction. Lo primero, con convicción. Second, with humility. Segundo, con humildad. Number 3, with willingness to accept consequences. Número 3, con disposición de aceptar las consecuencias. And number 4, by faith. Y número 4, con fe. This is the posture of a kingdom man. Esa es la posición de un hombre del reino. He is not rebellious. No es rebelde, He is not fearful. no es alguien con mucho temor,
Rather, he is faithful. Más allá de eso, es alguien fiel. Amen. Amén. So, what have we learned today? Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? We have learned that submission for the Christian is the norm. Aprendimos que la sumisión para los cristianos es la norma. We have learned that obedience to God is the priority. Hemos aprendido que la obediencia a Dios es la prioridad. And we have learned that courage is required when the two conflict. Y hemos aprendido que coraje o valentía es necesario cuando estos dos entran en conflicto. A kingdom man loves his country, but Christ comes first. Un hombre del reino ama su país o su nación, pero Cristo está primero. Amen. So next time, we'll address one of the most urgent issues facing the church today. En el próximo episodio vamos a estar encarando uno de los temas o problemas más urgentes que la iglesia está teniendo hoy. And we're going to attempt to answer two serious questions. Y procuraremos responder dos preguntas muy serias. Why are believers dividing over politics? Número uno, ¿por qué los creyentes se están dividiendo por razones políticas? And how do we restore unity without compromising truth? Y número dos, ¿cómo restauramos la unidad sin quitarle o restarle importancia a la verdad? We hope to see you in the next episode. Esperamos verles en el próximo episodio. From Yeseres and myself, from Men Like Trees, stay rooted and stay grounded. De parte de nosotros, en Hombres como Árboles, manténganse arraigados y cimentados. Have a good night. Tengan buenas noches.